Nunca nos volveremos a ver, piensa de nuevo. Varias personas de mi clase o de los grados superiores me acosaron sin descanso desde el 3er al 7º grado. Después de graduarme del 8º grado, recibí un mensaje de Facebook de Andy, un niño que me había estado intimidando y acosando desde el principio. Publicaría el mensaje exacto, pero era extremadamente vulgar y largo. Terminó diciendo que, dado que nunca nos volveríamos a ver, podía dejarlo todo al descubierto sobre lo idiota, feo y perdedor que era. Por supuesto, usó un diccionario más colorido con esas palabras, pero entiendes la idea. Sin embargo, hubo un problema: mis padres tenían una gran trituradora de madera. El padre de Andy era dueño de un negocio de tala de árboles y a menudo se lo alquilaba para trabajos mucho más grandes. Durante el verano lo noté entrar y comenzar a hablar con mi tío, y me di cuenta de la oportunidad de oro que se me había dado. Cargué Facebook en mi computadora portátil y abro el mensaje. Luego me acerco a su papá y le digo: su hijo me envió este mensaje unos días después de graduarse, y creo que es realmente importante que lo lea. Al principio levantó una ceja, pero tomó mi computadora portátil. Mientras leía, pude ver visiblemente su cara ponerse roja como la sangre y sus manos temblaban mientras agarraba los lados de mi computadora portátil cada vez más fuerte. Creo que volvió a leer todo de nuevo solo para asegurarse de que lo que estaba leyendo, e incluso hizo clic en el perfil para asegurarse de que efectivamente fue su hijo quien lo envió. Finalmente, me devolvió mi computadora y me dijo que lamentaba mucho el comportamiento y el lenguaje de su hijo, y que seguramente estaría lidiando con Andy en el momento en que llegara a casa. Me tomó 2 meses escuchar sobre las consecuencias. El hermano mayor, y mucho más amable, de Andy, Grant, era amigo de mi hermana, quien se lo contó y luego ella me lo contó a mí. Andy estuvo castigado durante todas las vacaciones de verano, otoño e invierno. Sus padres cancelaron el viaje que iba a hacer a la playa con su grupo de jóvenes estudiantes en la iglesia, canceló su campamento de verano, lo que le impedirá obtener su conducción permiso por un año completo, se llevó todos sus juegos y computadora, en lugar de ir con su papá y su hermano en sus viajes de casa, lo enviarían a la casa de sus abuelos para ayudar a limpiar, le cambiaron las contraseñas de las redes sociales para que pudiera tener acceso a ellos, eliminar su cuenta de Xbox, y Andy tendría que trabajar para su padre cortando árboles durante todo el verano y las vacaciones de invierno. Hubo más castigos, pero honestamente no puedo recordarlos. Arruiné su vida durante unos buenos 2 a 3 años y destruí la relación que tenía con su padre y su madre, probablemente no para siempre, pero ciertamente ya no lo veían como su hijo menor que se portaba bien. Fue tan satisfactorio. El malvado padrastro obtiene lo que se merece. TLDR en la parte inferior. Hice un comentario en otra publicación, obtuve muchos más votos positivos y comentarios de lo esperado. U/Alesh28-3 y U/Drag1 sugirieron que contara una versión más detallada de la historia aquí. Cuando tenía 15 años, mi madre comenzó a salir con un hombre que conoció en un sitio web de citas. No me gustó la primera vez que lo conocí y 2 meses después se mudó a la casa. Aproximadamente 3 semanas después de mudarse, se llevó mis patinetas, el halfpipe de construcción propia, las rampas, la bicicleta BMX, el equipo de hockey sobre hielo y muchas otras cosas al basurero un día mientras yo estaba en la escuela. Dijo que hizo esto porque no quería que toda mi basura llenara su garaje. Quizás 2 meses después me dio un puñetazo en el estómago por primera vez porque me levanté de la mesa sin pedir permiso. A partir de ahí, se convirtió en palizas en toda regla por el menor desaire percibido a su autoridad. Un día decidió tomar mi extensa colección de cartas de Pokémon, aún más extensa colección de cómics, My Game Boy y PS2 con todos los juegos variados, y mi colección de libros de fantasía y ciencia ficción y se deshizo de todo porque 15 años los niños deberían jugar al fútbol y al béisbol, no ser un nerd feo jugando con cartas de Pokémon y leyendo cómics y libros. Me gustaría agregar que él era un maestro de escuela intermedia, y en su tiempo libre arbitraba juegos deportivos de escuelas intermedias y secundarias locales. Mi mamá nunca intervino, y de hecho accedió cuando él le exigió que dejara de darme dinero para el almuerzo, porque la mierda se lo gastará en cómics y otras cosas gay. Un día, tomé tal vez $USD3 y cambié de su frasco de cambio para poder comprar una porción de pizza y un ponche de frutas durante el almuerzo en la escuela, porque estaba cansado de tener hambre. Mi hermana siempre fue un poco gilipollas y con frecuencia me chantajeaba para que hiciera sus quehaceres desde una edad temprana. Estaba harto y me negué a hacer algo,
así que ella le contó lo que había hecho. Este hombre de hecho llamó a la policía y me acusó de hurto, y una vez que la policía se fue, procedió a golpearme hasta dejarme sin sentido. En ese momento me escapé. Cuando la policía me encontró y me devolvió a mi casa, descubrí que había estado tratando de convencer a mi mamá para que me enviara a la escuela militar o algo por el estilo. Me escapé de nuevo, y entre haberme escapado varias veces y el cargo de hurto acabé cumpliendo 16 años en prisión de menores. Pasé los siguientes 2 años miserable y asustado, con frecuencia pensando en el suicidio. Una vez que salí por mi cuenta, no hablé con mi mamá durante varios años. Finalmente nos reconciliamos, y en ese momento se habían casado. Yo era mucho más grande de lo que había sido cuando era un joven adolescente, y me había metido en el levantamiento de pesas, así que él ya no actuaba como si fuera a golpearme para hacerme estremecer, mucho menos golpearme y básicamente nos evitamos el uno al otro por más tiempo. Mi madre descubrió que tenía cáncer en etapa 4 y ya no quería perder el tiempo que le quedaba con él, por lo que pidió a un abogado que redactara un acuerdo de separación mediante el cual él recibiría una cantidad fija de dinero al separarse, y tendría 45 días para recuperar sus pertenencias de la casa. Había gastado toda su herencia en 6 meses y luego tuvo que vender la casa de su madre en la que creció para saldar sus deudas poco antes de que comenzaran a salir, y mi madre le compró la casa al banco antes de casarse. Ella le permitió quedarse con la casa y él se mudó nuevamente a la casa de su madre. Mi madre falleció unos 9 meses después de su separación y, a pesar del acuerdo, le había permitido venir y conseguir sus cosas poco a poco. Puse fin de inmediato a eso. Había pasado la fecha límite para retirar sus efectos personales y ahora eran legalmente míos para disponer de ellos como mejor me pareciera. Vendí su colección de tarjetas de béisbol, alrededor de $USD 14,000, y sus recuerdos deportivos autografiados, aproximadamente $USD 11,000, y también vendí todo su equipo de carpintería, junto con varios muebles terminados que había hecho, $USD 6,500, creo. Me quedé con el anillo de compromiso de su madre, banda de platino con 3 diamantes de aproximadamente 2 quilates, la alianza de boda, su colección de monedas, también colecciono monedas, y algunas herramientas y otras posibilidades. Ahora viene la verdadera diversión. Hace como un mes finalmente lo vi en la tienda de comestibles. Cuando se iba, me acerqué a él. Le dije que había vendido sus colecciones mientras empujaba su carrito hacia su auto. Reaccionó exactamente como esperaba. Me golpeó varias veces. Ya tenía mi teléfono listo para marcar el 911. Varios de estos golpes fallaron y los que se conectaron no tuvieron mucho efecto porque él no es tan fuerte como lo era hace 20 años en sus 40. Y yo ya no soy un pequeño flaco. 15 años. Continuó tratando de golpearme mientras hablaba con el operador del 911, y estaba embestiendo activamente su carrito de supermercado contra mi nuevo Toyota mientras los oficiales de policía entraban al estacionamiento. Fue arrestado por agresión, comunicación de amenazas y destrucción de propiedad. Como resultado, perdió su trabajo, y su pensión, en la escuela secundaria local. Y como nunca había aprendido a ahorrar dinero mientras estaba casado con mi madre algo adinerada, terminó teniendo que vender la casa de su madre porque contrató a un abogado caro pensando que de alguna manera podría vencer los cargos. Mi sobrino, que estaba en el equipo de fútbol, les hizo saber a sus amigos que no solo acababa de ser arrestado y condenado por agresión y otros cargos, sino que también me había golpeado cuando era niño, lo que provocó que varios padres llamaran que renunciara al arbitraje de los juegos deportivos locales. Mi sobrina y la hermana mucho menor de mi novia están inscritas en la escuela secundaria donde trabajaba, y dicen que no solo le desagradaba universalmente, sino que cuando vino a la escuela para recoger sus pertenencias, hizo una gran escena y terminó llorando histéricamente mientras se iba. Al menos eso es lo que han escuchado de los niños que asistían a la escuela de verano en ese momento. Su hijo, con quien fue igualmente abusivo cuando era niño, se negó a acogerlo o ayudarlo, por lo que el padrastro abusivo terminó teniendo que aceptar un trabajo como cajero en Walmart para poder pagar el alquiler de su pequeño remolque de mierda en un barrio absolutamente horrible. Aunque ese Walmart no es el Walmart más cercano a mi casa, ahora es el único lugar donde voy de compras o compro cualquier cosa que necesite. A propósito, hago cola más tiempo del necesario para que él pueda ser el que tenga el placer de marcar mis compras. La primera vez que revisé su línea, intentó marcar varios artículos más de una vez para cobrarme de más y cuando lo llamé, dijo que estaba equivocado. Pregunté por un gerente y el gerente le creyó que fue un accidente,
pero se enteró de que no podía salirse con la suya. La segunda vez, me aseguré de ser lo más amable posible y tuve que preguntar por un gerente porque era abrumadoramente grosero. Las personas en la fila detrás de mí me respaldaron y él se metió en problemas por eso. Cada vez que voy allí y hago fila, lo veo morir un poco por dentro, y me da tanta satisfacción. A veces digo que estoy pagando con el cambio exacto y cuando estoy a punto de entregarle el dinero le digo, oh, no me di cuenta de que tenía moneda rara de su colección en mi bolsillo, supongo que usaré mi tarjeta de crédito. Acabo de vender su costoso juego de llaves de trinquete, así que el lunes, cuando vuelva a trabajar, iré a comprarle a mi hija una de sus mejores piscinas elevadas y, mientras lo toca, le diré, sé que, hija, esta simplemente me va a encantar esta piscina. No es como si alguna vez hubiera usado esas costosas llaves de trinquete de todos modos. TLDR, el padrastro gilipollas se deshizo de todas mis posesiones preciadas cuando era niño y me golpeaba con regularidad. Terminé obteniendo todas sus posesiones preciadas y vendiendo la mayoría de ellas, y cuando le dije, trató de agredirme en público, lo que resultó en cargos criminales, pérdida de su trabajo y su casa. Ahora puedo verlo todo el tiempo y frotarle la nariz.